La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Empezamos pues con el tema de seguridad. Y decimos pues que en estos primeros 11 días del año, de este 2017, ha habido más de 20 homicidios, alrededor de 22 en el territorio de Zacatecas. Se distribuyen principalmente en los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Zacatecas Capital, Calera, Sombrerete y Villalobos, y también en Pánuco, aquí también muy cerca de la capital zacatecana. 22 homicidios, un número escandaloso, récord. El 2016 terminó siendo el año más violento en cuanto a este delito, el más sensible, que es el homicidio doloso, y ahora, para, digamos, continuar con esa racha, estos 11 días con 22 homicidios. El 7 de enero, o sea, un día después de Reyes, que también ha sido uno de los más violentos, hubo 5 personas asesinadas, 4 de ellas mujeres, colgadas en un puente, abandonadas también en las carreteras. Es decir, estamos viviendo lo que, como terminó el 2016, como el año más violento. Sí, no cesa la delincuencia, no cesa los asesinatos, que también hay que revisar cuántos corresponden en esta, o que nos vamos normalizando en el sentido de que lo atribuyen siempre a la inseguridad, al crimen organizado, ¿no? Y pues hay que revisar también, porque son, más que números, pues son personas, dejan una familia afectada, y eso, quieras o no, va dañando todo el tejido social. Y lo preocupante es que ya llevamos desde los 2015, 2016, una tendencia hacia arriba en la violencia de nuestro país. Decíamos brevemente que no existe otro periodo más violento en Zacatecas, salvo a lo mejor la toma de Zacatecas, y algo a lo mejor quizás la guerra cristera, ¿no? Sí, no. Bueno, pues, ¿qué tenemos? Tenemos discursos célebremente tristes que sí se van normalizando. Más bien, este asunto de que, yo insisto siempre en ello, de que salga un funcionario a decir que son guerras o saldo de las guerras entre cárteles y del crimen organizado, pues es que un funcionario salga a aceptar públicamente que no tienen control del territorio, que se supone que es un elemento fundamental del Estado mexicano. O sea, no es cualquier cosa. Y lo que tenemos hoy es esto, muertes y muertes. Ahorita hablábamos de la cuestión de seguridad humana y de este anuncio de que se abrirá una licenciatura en seguridad pública, que estábamos cuestionando también. Quién sabe de qué nos estará hablando, ya lo veremos, pero el foco debe ser sí la seguridad humana, y está eso campear por su ausencia. O sea, no hay nada de esto. Esto de los incrementos, por ejemplo, de los asesinatos en mujeres, es también muy relevante por este comentario que acaba de hacer Ray, de que se quedan los hijos desprotegidos. Tenemos ese tema de los huérfanos de toda esta guerra. ¿Quién los atenderá? ¿Cómo serán atendidos? ¿Qué saldo tendrá en 15, 20 años esas criaturas, ¿verdad? Esas personas que hoy se quedan sin papá o sin mamá o sin los dos, en este contexto de violencia económica también, etcétera? Yo creo que evidentemente hay ahí un algo muy fuerte que reclamarle al gobierno de Tello y al gobierno federal, esto de no permitir que aceptarlo, ¿verdad? Aceptar que estas cosas ocurran. Por ejemplo, hemos estado trabajando también, hemos estado dándole seguimiento al tema de la alerta de género, que hay que recordarle a la gente que la alerta de género no refiere nada más el que haya feminicidios, sino que se incremente la violencia contra mujeres. Yo creo que está más que documentado, más que claro, que eso es real,
y debería simplemente hacerse. ¿Por qué? Porque así está en la ley, o sea, ni tendríamos que estar debatiendo tanto. Aquí negociamos la ley todos los días, la hacemos chicle. Ojalá que se terminara ya, que dejemos atrás esa demagogia, también lo decíamos, esa intención de velar la realidad que la gente sabe perfectamente en las calles, ¿no? Esto no tiene vuelta de hoja. Tenemos un conflicto de seguridad humana, tenemos una crisis de seguridad humana en Zacatecas, ya nos vamos a ir al país y no se ve qué están haciendo, Hoy, no se ven resultados. Se menciona que va a haber un anuncio en febrero sobre la nueva estrategia o los ajustes a la seguridad, a la estrategia de seguridad. Yo espero ya entiendan que tiene que ser un enfoque de seguridad humana. Y yo veo en ese sentido y muchas otras cosas más, esta poco a poco distanciamiento o lucha entre el mismo gabinete, porque existen un grupo de funcionarios quienes crearon o quienes idearon el Plan Estatal de Desarrollo, que meten estos conceptos de seguridad humana, desarrollo humano, pero por otro lado el discurso de las autoridades de seguridad y del mismo Ejecutivo van alejados de ese discurso. Entonces deberían ponerse de acuerdo, porque esto, estamos hablando que Miguel Alonso pasó lo mismo, pero ese pasó casi en 2 años. Estos pelados todavía ni siquiera presentan el plan estatal y ya están distanciados de lo que dicen en el papel a lo que hacen, ¿no? El tema de Salaverna quiere decir, es eso, claro. ¿no? O sea, tú lo comentabas hace breve, no es un tema de seguridad pública, es un tema que violaron la seguridad humana de las personas por el simple hecho de intentar quitarles, cerrarle la llave del agua, por ejemplo, quitarles el suministro de agua. O sea, eso es... Dicen que no es violencia que le abran a la gente su puerta a patadas, eso no es violencia. Ahí teníamos, eso es importante, hablábamos el otro día de las definiciones. Entonces, si no hay una claridad en las definiciones, esto es violencia institucional, eso está clarísimo. Yo espero que la Secretaría de Gobernación lo entienda, que el gobernador lo entienda, pero parece que no, ¿verdad? El discurso... Pues es preocupante que ni siquiera todavía que presenten el plan estatal donde plasman esos conceptos de avanzada, ya ni de avanzada, ya llevan años, pero cuando menos aquí que están explicando, me toca pues el mismo Marco Vinicio, pues habla de esos términos en las colaboraciones que hace, pero yo no veo el vocabulario ni siquiera de los principales funcionarios en finanzas, en la Secretaría de Seguridad Pública y en el Ejecutivo, y mucho menos en la Secretaría de Gobierno. Creo que sí necesitan empezar a trabajar fuertemente en materia de capacitación para que entiendan esos conceptos y vean hacia dónde, cuando menos, plasmaron que iba a ir el Estado. Y en ese mismo sentido, pues, por eso ahora se hacen sorprendidos con las protestas por el alza en la gasolina y en los impuestos, ¿no? Porque siguen entendiendo que es por el gasolinazo, y no, la gente salió porque el gasolinazo les llenó el paso, pero ya están hasta la goma de la inseguridad, de la falta de empleo, o sea, todos esos factores que afectan la seguridad humana, pues que ahora ya no les alcanza. Entonces, pues son un cúmulo de cosas, ¿no? Pues esa es otra parte, que la gente sigue enarbolando su defensa, yo pienso su defensa legítima, ahora por la vía de amparos. Ayer estuvimos atestiguando la primera, digamos, denuncia de un amparo colectivo. Fueron 91 personas, no es la única, sabemos de otros abogados que en lo individual están interponiendo amparos también por esta causa. Mercado, ¿no? Juan Pablo, la gente de Juan Pablo Mercado, pues esta organización también están los abogados. Entonces no tenemos, digamos, una cifra precisa de cuánta gente ha optado por esta vía, pero es importante destacar que la gente está buscando vías pacíficas. Y ahí tiene una responsabilidad otra vez el Estado mexicano de responder a la opción pacífica que está tomando la gente. Hay, según hemos estado dialogando con abogados, sí una clara violación al artículo 28 constitucional, por supuesto al primero constitucional, que es está ligado con este asunto de la seguridad humana, los derechos humanos fundamentales, al derecho a la alimentación, a la educación, etcétera. Sí, estas alzas, 13 impuestos locales que fueron o incrementados o inventados, y
el ámbito federal, también esto que de manera genérica se le llama gasolinazo y que ha derivado ya en una escalada de precios que el presidente de la República insiste en negar, pero que la gente sabe que es real al momento que va a comprar las tortillas en 16 pesos un kilo, ¿no? Porque ahí le incrementa el transporte, pero el gas también, que subió a 20%. Pues todo, ¿no? Entonces, aquí el eso casi nadie asunto... lo ha visto, pero el gas es un efecto similar al de la gasolina. Le hacemos esa pregunta a Judith Guerrero, alcaldesa electa de Zacatecas, porque ella fue una de los diputados y diputadas que votó esa reforma energética. ¿Qué le diría usted a la gente? No que no quiere pagar, que no puede pagar. Es que ese es el tema, ya O sea, no le alcanza. Que no puede pagar esto que se le está exigiendo. ¿De dónde quieren que la gente en un país empobrecido, en un estado empobrecido, yo siempre recalco esto, índice de desarrollo humano 25-26 que anda Zacatecas, y resulta que se le exige todo esto? ¿Con qué? ¿Verdad? Sí. Bueno, entonces sí hay un problema grave. Coparmex insiste en que ese pacto que propone el presidente es insuficiente, ya lo destacan en los medios hoy como abortado, o sea, antes de que nació muerto, ¿no? En 24 horas ya... Quienes pudimos ver la sesión, fue una cosa de los más, ni siquiera, algunos dicen que ni cuando era el poder del presidente se hacía ese tipo de cosas tan malas, ¿verdad? El problema es que ya están Peña improvisando, está totalmente. En un tema ya autodestructivo, que el problema para el país, platicábamos en otras ocasiones, era cómo pararlo, no ya sacarlo, ¿verdad? O sea, era amortiguar estos 2 años o poquito menos de 2 años que faltan, para que el país no se derrumbe, ¿no? O sea, porque este tipo de cosas, pues es como haces legítimo un acuerdo con la CTM, por el amor de Dios, con la CNC, o sea, con ese tipo de organizaciones ya totalmente deslegitimadas, o sea, la CTM, rebasadas, por el amor de Dios, rebasadas, o sea, totalmente rebasadas. Llamar a la CTM a un acuerdo. Es una pues, caricatura. Pues a él. Sí, a él. Pues a él. O sea, ya, aún yendo la Coparmex, esa cosa estaba frita. Pues, sentando es a la como CTM y a la el Consejo CNC. Coordinador Empresarial también, o sea, es la misma... Quienes nos han tenido y se han beneficiado son esos claro, tipos. claro. Y qué bueno, yo sí aplaudo, no coincido mucho con Coparmex, incluso sus propuestas ahora que las hace, pues hay unas que sí, otras que no. Pero cuando menos gana de nuevo esa legitimidad que tenía del sector empresarial. Pues lo interesante que es frena, eso, ¿no? Pataleó, Que se abre. Y es una vergüenza lo que hizo Canacintra también, que va ahí. Fíjate, otro problema de esos es que las organizaciones empresariales o gremiales hacen acuerdos sin consultar a las bases. O sea, claro, es mínimo, déjame hacer una asamblea con la raza de Canacintra, pues para saber qué opinan. Sí. Porque si hay una industria que se ha visto fregada por las políticas neoliberales, es la industrial. Los han desmantelado y ahí van los inútiles, los sinvergüenzas, perdón por los dirigentes de la Canacintra, de idiotas, perdón por pero esos son, y firman un pacto de esas dimensiones, mal hecho, ¿verdad? Porque lo lees y no dice nada. ¿Cómo tuiteó el astillero de que son como buenas intenciones al 5 años, 4 años de gobierno, como si estuviera iniciando? Sí, Peña claro, Nieto, ¿no? claro. O sea, lo único que le salió a lo mejor a Peña Meneste, el tema de los pactos, pues fue el Pacto por México, ¿verdad? Que se vio ya ahora, pues ya, desdibujado por el efecto de estas reformas. Eso es lo que pasa cuando no tienes un estadista al frente del gobierno de un país. Para Navarrete Prida, Peña Nieto es casi de la estatura un poquito más que Churchill. Bueno, eso bueno. Los grandes líderes tienen... Ese fue humor involuntario que también lo vivimos cotidianamente. Esa cosa fue una vergüenza. Este cierre de mesa continua con Trump, ya su declaración de que claro que México va a pagar el muro, no hoy, pero sí mañana a través de impuestos o de cobro de alguna manera, le va a pasar la factura a México, va a empezar directamente el 25 de enero a construir ese muro y lo va a pagar México. Peña Nieto contesta y dice que no, que México se rehusará siempre a pagar este muro. El peso está en 22.5 frente al dólar, o sea, y al alza. Y todavía no toma
protesta a Trump ya como presidente. Yo de diría que Estados ya Unidos? es tiempo de que ahora sí las autoridades entiendan que no va a cambiar Trump ni siendo presidente. O sea, ya, Ese es el Trump ese que el es. Trump, y los medios norteamericanos y todos se tienen que aguantar ese tipo de cosas. Y que puede ser hizo. peor Puede ser Puede peor, ser claro. peor, ¿va? que O lo sea, que ha Más bien mostrado. va a ya ser hay- peor, va a es ser la ley peor de Murphy. O que sea, lo que, ¿Qué casi cosas ya se pueden hacer? Una es, pues tienes que ir a los tribunales internacionales, pero otra también es una oportunidad para renegociar, ahora sí a favor de México, el Tratado Libre de Comercio. ¿Quién no creo que lo vayan a hacer teniendo a Videgaray ahí, a Ildefonso, quien también firmó el Tratado de Libre Comercio? a Gurría en la OCDE O sea, diciéndoles, no, es que no pueden hacer eso, tienen que negociarlo a favor del libre comercio, no O sea, pueden ya, cerrarse. Están... Lo que es cierto es que ya se vive ahora sí, no sé hacia dónde, si es positivo o negativo, pero es un cambio de régimen, por Sí. así decirlo, global, ¿no? Este es un giro, Este es un giro este que es un no giro, sabemos. y es un giro que sí, como también nos decía el maestro Romo, aquí economista de la Autónoma de Zacatecas, que no está entendiendo el gobierno de México, que no lo está entendiendo, que siguen con el librito de las tesis neoliberales, ¿verdad? Pie y juntillas, y esto se está modificando, y pues tenemos esto en el poder aquí, quien toma las decisiones improvisando, sacándose de la manga cosas, Sí, es que les cambiaron por completo, ¿no? O sea, yo les digo que andan como gallina descabezada, porque la ideología que tenían ellos era por la del libre mercado, y ahora el patrón ya les dicen, ay, compa, ¿verdad? Esto sí ya no es. Entonces, pues estos neoliberales que nos gobernaron ya desde los 80s hacia la... que no saben qué hacer, ¿no? La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.